Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. En la última semana hemos visto en un país del Oriente una serie de situaciones muy complejas, muy complicadas, pero no solo en lo que refiere a ese país, sino en la repercusión que puede tener en el resto del mundo lo que allí acontece. Es un país importante, es un país musulmán, pero no árabe, algo especialmente interesante. Es un país que tiene una lengua muy propia, y una escritura también muy singular, que se diferencia del resto de estos países. Pero lo más interesante de todo es que hay un régimen que algunos califican del centralismo democrático, aquel discurso comunista, o despotismo electoral. Para abordar la situación política de Irán, que es el país en cuestión, hemos invitado a Daniel Álvarez, un viejo amigo del Centro de Estudios del Medio Oriente de la Universidad Internacional de la Florida. Daniel, gracias por estar acá. Gracias, Pedro. Siempre es un placer y un honor estar aquí contigo. Daniel, hemos estado leyendo en las últimas semanas las características que diferencian al régimen teocrático de Irán del resto de los gobiernos de Arabia, aunque este no es un país árabe específicamente. O sea, hay diferencias muy grandes. En Arabia Saudita, por ejemplo, tenemos una monarquía absoluta. En Irán no se puede decir que haya un régimen absoluto, un régimen donde una persona tiene una sola decisión, ya que esa persona en alguna medida es elegida por el pueblo. Y me refiero al gran ayatolá. Bueno, el gran ayatolá Khamenei, el actual ayatolá Khamenei, es una figura sumamente interesante. Primero, no es electo. No es electo por nadie, entonces es interesante. ¿No es elegido por un grupo especial de 86 clérigos cada 8 años que lo selecciona? En ese sentido sí, pero me equivoqué en el sentido de que, correcto, pero no es elegido por una democracia directa. No, por un grupo especial, un concilio especial, el concilio especial, es una especie de democracia representativa, entre comillas. Pero espérate, la razón que en ese sentido no me equivoqué, mi instinto inicial estaba correcto, es que fue el ayatolá Khomeini que lo designa como sucesor. En ese sentido no fue elegido, es decir, fue nominalmente elegido. Algo así como ha pasado en Cuba con Fidel Castro. Una elección, correcto, una selección por medio del gran líder. Y claro, la opinión de Khomeini, que muere en el 89, la palabra de Khomeini era absoluta. Estamos hablando de lo más absoluto que que puede existir en Irán. Y sobre la autoridad de este hombre nunca hubo discusión. No hubo discusión. Entonces fue él. Y fíjate, ¿por qué te digo que yo sé que mi instinto estaba correcto, que no fue electo, aunque constitucionalmente es una figura electa por los grupos de los perfectos, ese concilio de los 86? Es que él no era ayatolá. Está únicamente integrado por clérigos, aclaremos esto. Todos son clérigos. Y esos sí son electos por el pueblo. Pero espérate, hay un problema, tiene que ser vetado por el concilio de los 12 o la asamblea de los 12, los guardianes. Y esos guardianes son nombrados por el ayatolá supremo. Por eso es un mecanismo muy complejo. Muy complejo y muy corrupto, es circular, hay un círculo vicioso, Pedro, muy interesante que vamos a tener que desmenuzar. Ahora, volviendo a Khamenei. Khamenei es, obviamente, junto con Rafsanjani, que ahora mismo Rafsanjani, Khatami, Mousavi, toda esta figura que estamos ahora discutiendo por el conflicto en Irán y las protestas que estamos viendo, todos nacieron con la revolución, son todos los que crearon la revolución. Todos defienden el modelo político ese. Correcto, así que no estamos hablando en la revolución que estamos viendo, si es una revolución, pero no estamos viendo una rebelión contra el sistema, son dentro del sistema. ¿Quién es el verdadero heredero de ese sistema? Es decir, ¿quién es el verdadero legítimo sucesor del ayatolá Khomeini y la revolución islámica de Irán? Ahora, volviendo a Khamenei. Khamenei era presidente de la República cuando Khomeini era el gran ayatolá. Entonces, después que él es electo, que es el sucesor de Khomeini, hubo una disputa que quizás estamos viendo cierta repercusión de esa disputa ahora en lo que estamos presenciando en estos días. Khamenei no era gran ayatolá, es más, no era un ayatolá. Entonces el consejo de todos los clérigos, que habían ayatolás por encima, con más grandes credenciales de Khamenei, se sintieron recelos porque dijeron, ¿cómo es esta persona? Simplemente por ser una persona política allegada a Khomeini, va a saltar por encima de todos los demás clérigos. Pero aún así no le discutieron el poder a Khomeini. No le discutieron a Khomeini la decisión. Pero espérate, hicieron otra cosa. En el 94 lo ascendieron
por alguna decisión, lo ascendieron, el Concilio de Clérigos de Irán, a la posición de gran ayatolá. ¿Sabe cuántos gran ayatolá hay en el mundo chií? 20. En Irak hay uno nada más, Ali al-Sistani. Así que lo saltaron. Es como decir, ir de ser una persona de un bajo rango, saltar y llegar al rango máximo. Al rango máximo. Solamente hay 20 ayatolás en el mundo chií que tienen ese cargo. Ya te dije, Ali al-Sistani es el único en Irak, el rango más grande. Hay solamente 20 de ellos. Ahora, ya tú sabes que eso crea rencilla, porque hay otros ayatolás de más conocimiento, incluyendo al ayatolá Rafsanjani. Fíjate que el título de Rafsanjani no solamente es ayatolá, es Al-Islam Ayatollah Hashemi Rafsanjani. Al-Islam es un título que se le reserva solamente a aquellos eruditos islámicos que tienen un conocimiento del Islam tan vasto que se le pone ese título antes de su nombre. Así que estamos hablando una especie de nobleza, digamos. De nobleza, sí. Estamos hablando la alta alcurnia del mundo islámico. Así que Khamenei no está al nivel ni aún de Rafsanjani, que en este momento tiene un cargo prácticamente insignificativo, pero no llega al nivel de donde llega Khamenei, que es el presidente del concilio de los perfectos, que son esos 86 clérigos. Son elegidos cada 8 años. Sí, en este caso va a ser cada 10 años, que van a elegir, que supuestamente eligen, y tienen el poder de depurar al gran ayatolá. Sí, es un poder que tiene muy definido. Eso es una cosa muy interesante que quizás va a entrar en juego en estos días si la rebelión que se está gestando en Irán coge mucho más fuerza. Pero lo que llama la atención con muchas de las personas que he conversado estos días, y repito, son las características del régimen. O sea, hay un parlamento que elige el pueblo, hay un presidente que elige el pueblo, pero a la vez hay un consejo de la revolución, consejo de guardianes, que tiene capacidad para vetar a candidatos y para vetar a todo el mundo. Hay una figura, un líder supremo, que es el ayatolá, el gran ayatolá, que tiene más capacidad para decidir que cualquier otro ciudadano del país. Bueno, mira, vamos ahora ya a través del concilio perfecto. Son 86 clérigos. Electos por el pueblo tienen un periodo de 8 años, pero en este caso va a ser 10. Va a durar hasta 2015 para que coinciden con las elecciones parlamentarias. Hay un parlamento que antes era bicameral, ahora es unicameral. Durante el régimen del Shah, el Shah no pudo, tenía 2 cámaras, y ahora esta es como en Inglaterra, ¿no? Una cámara de Lores, una cámara de comunes. Ahora solamente hay una cámara. Están electos, hay 290 miembros, pero esta Cámara está dominada casi un tercio, quizás más, por antiguos miembros de la Guardia Revolucionaria, que ese es otro órgano político o semipolítico que tiene una influencia y juega un papel importantísimo en la política de Irán y lo que pasa en Irán. La vez tiene una gran cantidad de paramilitares que son los que realmente acosan a la oposición. Parte de ese grupo tienen ahí unas milicias Basij, que son, como decir, las camisas negras de Mussolini. Son personas que, porque acuérdate bien, la Guardia Pretoriana, la Guardia Revolucionaria, los guardias revolucionarios son la Guardia Pretoriana de los romanos, la SS de Hitler, un ejército especial, porque eso lo inventó Khomeini, porque Khomeini no podía confiar en el ejército que heredó del Shah. Entonces creó una guardia que fuera, es más, que el título en árabe significa la guardia, la barrera protectiva. Esa es la palabra literal lo que significa. Los inmortales de Napoleón Bonaparte, los 10.000. Los 10.000 que lo protegían, son totalmente leal a la revolución, totalmente leal a Khamenei, vetados por Khamenei, y son los que protegen a la revolución. Pero ¿qué pasa? Ahmadinejad era miembro de ese grupo en los 80, cuando perdió en la guerra de Irak-Irán. Sí, se dice que Ahmadinejad también participó en la toma de la embajada de Estados Unidos, aunque él niega haber estado en el secuestro de los funcionarios. Pero bueno, todos ellos, todas estas figuras, tanto los llamados reformistas como los conservadores o reaccionarios, todos estaban ahí en el nacimiento de la revolución islámica, y todos tienen lazos directos a Khomeini. Fíjate si es así, que el gran ayatolá el viernes, cuando da un discurso importantísimo donde veta completamente el proceso de protesta y dice todas las protestas van a ser ilegales, y ahora mientras tú y yo estamos hablando y el público está viendo, ya van a saber, ¿no?, cómo se va a desenlazar las marchas propuestas para el sábado, en qué termina esto, ¿no?, cómo se va a desenlazar esta crisis que puede llegar a ser una revolución. El caso es que Khamenei hace referencia a Rafsanjani y dice, él es intocable. Perdón, no lo dijo de esa manera, pero lo dio a entender. ¿Por qué? Porque le dijo a Ahmadinejad,
puedes, en otras palabras, Hay que puedes aclarar tocar también, a la familia de Rafsanjani, pero no puedes tocar a Rafsanjani. Hay que aclarar, Rafsanjani y Khamenei estaban muy cercanos durante la para Revolución. beneficio de nuestros televidentes, que entre Rafsanjani y Ahmadinejad hay grandes diferencias, no de ahora, sino de mucho tiempo, y que una de las hijas de Rafsanjani ha estado en estas manifestaciones de protesta, y de ahí donde vienen las declaraciones del gran Ayatollah. Pero espérate, es que el hermano de Khamenei, Hadi Khamenei, es socio íntimo de Khatami, el reformista que está aliado con Rafsanjani apoyando a Mousavi. Así que hay un círculo de clérigos, repito, el hermano de Khamenei, la nieta de Khomeini. Pero estará dividida esa estructura de poder. Ahí donde vamos. Sí, está dividida. Yo no pensaba, mira, tú sabes dónde a mí me dio a entender de que había una división. Nosotros habíamos visto